Guardar rencor significa albergar fuertes sentimientos de enojo y antipatía hacia una persona que te trató mal. Esa es al menos la definición simple, pero como ya sabes, no estamos aquí por una verdad superficial, sino por una verdad superior. Así que mientras nos adentramos en el nuevo año 2025, librémonos de todos los rencores que tenemos contra nuestros vecinos, nuestros hermanos y hermanas, y sí, incluso contra nosotros mismos. Bienvenidos a una tarde con Dios. Entonces, ¿qué tipo de personas guardan rencor? En realidad, ¿sabes qué? Levanta tu mano si alguna vez has guardado rencor contra alguien. Si no levantaste la mano, entonces ¿me estás mintiendo o te estás mintiendo a ti mismo? Porque puedo decir con casi absoluta certeza que todos hemos guardado rencor en nuestra vida. Y a veces es más común de lo que nos gustaría admitir. Pero poner estos sentimientos en las manos de Dios y dejarlos ir es extremadamente importante. Especialmente porque puede ser más destructivo para ti que para la persona con la que estás molesto. Y lo cierto sobre los rencores es que se pueden surgir tanto por un agravio real como por uno percibido. Así es, puede que la otra persona no haya hecho nada intencionalmente para hacerte sentir así, y aún así te encuentras odiándola. Y otro hecho sobre los rencores es que generalmente no le decimos nada a la otra persona ni la confrontamos, sino que simplemente sentimos estas emociones negativas internamente. Y no estoy diciendo que vayas a gritarles o lastimarles. En cambio, con calma, hazles saber tus sentimientos y quién sabe, podrías descubrir que esta persona es realmente agradable. Y solo le guardabas resentimiento sin siquiera conocerlo primero. Pero este es solo un tipo de rencor. Por ejemplo, es un rencor basado en malentendidos. Pero repasemos rápidamente el resto. Primero, tenemos los rencores mezquinos. Estas son ofensas pequeñas, a menudo insignificantes. Por ejemplo, cuando estás en la fila y alguien se te cuela. Cositas así. Luego tenemos esos rencores profundamente arraigados que surgen de traiciones mayores o injusticias graves, que llevan a un resentimiento y amargura intensos. El tercero se llama rencor histórico, ya que es un rencor que se tiene contra un grupo de personas basado en eventos pasados, frecuentemente transmitido de generación en generación. Los rencores personales ocurren con personas cercanas a ti, como familia y amigos, y pueden dañar realmente tu vínculo y conexión con ellos. También tenemos rencores en lugares de trabajo, que tienen que ver con conflictos profesionales, como cuando una persona consigue el ascenso en lugar de ti, aunque tú pusiste más trabajo y esfuerzo que ellos. Realmente podríamos seguir, pero diría que estos son los más comunes. Un ejemplo perfecto de hasta dónde puede llevarte el rencor se encuentra al principio de la Biblia, en Génesis. Aprendemos sobre la historia de Caín y Abel. Caín era agricultor mientras que Abel era pastor de ovejas. Ambos trajeron ofrendas a Dios. Abel ofreció lo mejor de su ganado y el Señor aceptó su ofrenda. Sin embargo, la ofrenda de cultivos de Caín no fue aceptada. Esto fue en parte porque no la ofreció con la actitud y fe correctas. Pero en lugar de tratar de entender por qué su ofrenda no era suficientemente buena, permitió que los celos y el resentimiento se arraigaran en su corazón. Entonces ocurre una tragedia, y el Señor pregunta en Génesis 4, versículo 9, ¿dónde está tu hermano Abel? No lo sé, respondió. ¿Acaso soy el que debe cuidar a mi hermano? ¿Qué has hecho?, exclamó el Señor.
Desde la tierra, la sangre de tu hermano me reclama justicia. Por eso, ahora quedarás bajo la maldición de la tierra, la cual ha abierto sus fauces para recibir la sangre de tu hermano, que tú has derramado. Y sí, es increíble pensar que este rencor escaló tan rápidamente. Y aunque este es un ejemplo extremo, no es algo que deba tomarse a la ligera. Aquí está el castigo que recibió en Génesis 4, versículo 12. Cuando cultives la tierra, no te dará sus frutos, y en el mundo serás un fugitivo errante. Trabajar en los campos no es una tarea fácil, y también toma mucho tiempo ver resultados. Y solo imagino después de tanto sudor, sangre y lágrimas, no hay ninguna cosecha. Es simplemente terrible. Tuvo que vivir con el peso de sus acciones por el resto de su vida. Entonces, ¿qué lecciones podemos aprender de la experiencia de Caín? Bueno, cuando estés en una situación donde te rechazan, quizás en una entrevista de trabajo, al pedir que alguien sea tu novio o novia, o no ser aceptado en la escuela de tus sueños, olvídate de guardar rencor. Y si aparece, aunque sea por un segundo, pídele a Dios que elimine esos sentimientos lo antes posible. Luego, tu siguiente curso de acción es reflexionar sobre por qué estas decisiones resultaron así y simplemente tratar de mejorar. Quién sabe, quizás estas puertas se cerraron porque hay mejores justo a la vuelta de la esquina. También evita compararte con otros si estás en una competencia y en su lugar concéntrate en el crecimiento personal. Otra lección que aprendimos es cómo las emociones negativas pueden escalar a comportamientos destructivos. En otras palabras, cuanto más tiempo nos encontremos guardando rencor hacia cierta persona, más probable es que hagamos algo malo. Aquí hay un ejemplo. Una mañana en una cafetería, bastante llena y ocupada, había una mujer llamada Sara. Y después de esperar pacientemente en la fila durante más de una hora, Sara estaba a punto de ordenar cuando otro cliente, en este caso alguien que conocía del trabajo, se coló abruptamente frente a ella, alegando que tenía prisa. En lugar de abordar la situación con calma, Sara permitió que su ira se acumulara durante todo el día. Más tarde esa noche, regresó a la cafetería, localizó el auto del cliente, que era bastante caro, y rayó líneas profundas en ambos lados con sus llaves. Este acto de vandalismo resultó en miles de dólares en daños y finalmente llevó a su arresto, cuando las cámaras de seguridad revelaron sus acciones. Como puedes ver, la historia de Caín y Abel es trágica, sin importar desde qué ángulo la mires. Pero hay otra historia que tiene un final más positivo, aunque el proceso para llegar ahí es igualmente difícil. Y por supuesto estoy hablando de la historia de Esaú y Jacob. Esaú era el hijo primogénito de Isaac, con derecho tanto a la primogenitura como a la bendición de su padre. Sin embargo, Jacob, alentado por su madre Rebeca, engañó a su padre y robó la bendición de Esaú disfrazándose como su hermano. Así es como lo hizo en Génesis 27, versículo 11 al 13. Pero Jacob dijo a su madre: hay un problema. Mi hermano Esaú es muy velludo y yo soy lampiño. Si mi padre me toca, se dará cuenta de que quiero engañarlo y esto hará que me maldiga en vez de bendecirme. Hijo mío, que esta maldición caiga sobre mí, le contestó su madre. Tan solo haz lo que te pido y ve a buscarme esos cabritos. Ella procede a preparar algo de su comida favorita y disfraza los brazos suaves de Jacob con pieles de cabra. La siguiente traición crearía una profunda herida en la relación de los hermanos. Jacob tiene éxito y recibe la bendición de su padre, mientras que Esaú solo obtuvo las obras, y así comenzó su resentimiento hacia su hermano. Su ira creció hasta tal punto que planeó matar a su hermano, y lo habría logrado si no fuera porque Jacob huyó.
Los hermanos vivieron separados durante muchos años, pero aquí es donde la historia da un giro positivo. Después de 20 años, Jacob buscó la reconciliación con su hermano, a pesar de sus temores de que Esaú todavía albergara intenciones asesinas. Fue recibido en cambio con perdón. Esaú corrió a abrazar a su hermano. Esta historia proporciona un poderoso contraste con Caín y Abel, demostrando que mientras los rencores pueden destruir relaciones, la voluntad de buscar y ofrecer perdón puede restaurar lo que estaba roto. Pero puesto a que no pensaste que podrías guardar rencor contra ti mismo. Pero cuando digo contra ti mismo, en realidad me refiero a ti, pero del pasado. Porque generalmente las personas no sienten resentimiento por quien son ahora, sino por quien fueron después de aprender su lección. Y el mejor ejemplo bíblico de esto se encuentra en la parábola del hijo pródigo. En esta historia tenemos un hombre rico que tenía 2 hijos. El hijo menor, impaciente y ansioso por vivir la vida a su manera, se acerca a su padre y le pide su parte de la herencia. Esto podría interpretarse como si desearía la muerte próxima de su padre. Pero el padre, mostrando una gracia extraordinaria, divide sus bienes entre ambos hijos. Poco después, el hijo menor reúne todas sus pertenencias y viaja a un país lejano, donde se entrega a lo que la Biblia describe como una vida desenfrenada, derrochando toda su herencia en placeres temporales y relaciones pasajeras. Entonces, de repente, una severa hambruna azota la tierra, y el hijo se encuentra sin nada de riqueza. Así que toma el único trabajo que puede encontrar: alimentar cerdos en los campos. Considerando que viene de una familia adinerada, este acto debe haber sido degradante, especialmente porque los cerdos eran considerados animales impuros. Y el hambre es tan intenso que en Lucas 15:16 leemos: tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Entonces se dio cuenta de que estaba muriendo de hambre, mientras que los sirvientes de su padre tenían comida de sobra. Así que decide volver a casa, no como hijo, sino como sirviente. Al menos ese era el plan, pero una vez que regresó a casa, ocurrieron los siguientes eventos. Lucas 15:21 al 24 nos dice: el joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ha sido hallado. Así que empezaron a hacer fiesta. ¡Qué giro de eventos tan inesperado! Ahora tratemos de comprender el verdadero significado de guardar rencor contra uno mismo. Al igual que el hijo pródigo, muchas personas cargan el peso de sus errores pasados con una carga que parece imposible de levantar. Quedan atrapados en un ciclo de autocondenación, creyendo que han perdido su derecho a la felicidad y a la redención. También permiten que la vergüenza los mantenga en un exilio espiritual y emocional del amor y la aceptación disponible para ellos. Pero es importante recobrar el sentido. Reconocer que lo que estás haciendo no es la manera correcta de hacer las cosas. A pesar de la vergüenza y el miedo, el camino hacia la sanación requiere que enfrentemos lo que hemos hecho y demos pasos hacia la reconciliación. Lo más intenso es que el Padre no ofreció un perdón parcial o un periodo de prueba, sino que restauró completamente la posición y dignidad de su Hijo.
creo que es seguro decir que el hijo no volverá a sus antiguos caminos. Hay una mini parábola que explica esto. En Lucas 7, 41 al 43. 2 hombres debían dinero a cierto prestamista. Uno debía 500 monedas de plata y otro 50. Como no tenían con qué pagarle, el prestamista perdonó la deuda a los 2. Ahora bien, ¿cuál de los 2 lo amará más? Supongo que aquel a quien más le perdonó, contestó Simón. Has juzgado bien, dijo Jesús. Y vaya que la deuda del hijo era inmensa. Pero la historia no termina ahí. Recuerda, hay otro hijo. Y mientras estaba ocurriendo la música y el baile, él regresó de los campos y le preguntó a uno de los sirvientes qué estaba pasando. Y cuando se enteró de que estaban celebrando un banquete para su hermano, se enfureció completamente y se resintió porque él había estado trabajando todos estos años y nunca lo había desobedecido. Y sin embargo nunca recibió ni siquiera un cabrito para celebrar con sus amigos. ¿Y su hermano recibió el ternero engordado después de todo lo que había hecho? Esta historia nos demuestra el rencor contra uno mismo y también el personal. Pero el verdadero punto de esta parábola es mostrar que hay celebración en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Ahora que hemos escuchado a qué nos puede llevar el rencor, veamos más de cerca lo que puede hacerle a nuestro cuerpo, porque no solo afecta a nuestro bienestar emocional. Cuando albergamos sentimientos negativos, nuestro cuerpo responde con varias reacciones del estrés que, con el tiempo, pueden conducir a problemas de salud significativos. Primero, tenemos un aumento en nuestra hormona del estrés, el cortisol, y no necesitamos más de lo que ya tenemos con la vida. También puede debilitar nuestro sistema inmunológico, haciéndonos más susceptibles a enfermedades e infecciones. Albergar rencor puede llevar a presión arterial elevada, aumento del ritmo cardíaco y mayor riesgo de enfermedad cardíaca. Y el estrés de guardar rencor puede conducir a problemas digestivos como reflujo ácido, úlceras estomacales, etc. Sabiendo esto, si quieres aumentar tus posibilidades de vivir más tiempo, no guardes rencor contra nadie. Pero entiendo que es fácil para mí decirlo, porque algunas personas con rencores han pasado por mucho más que otros. Algunas han sido agredidas, abusadas y otras cosas terribles innumerables. No siempre es fácil perdonar, pero es una parte necesaria en el proceso de sanación. Y recuerda, la venganza no es una opción, porque la Biblia nos dice en Romanos 12, versículo 19, no tomen venganza, queridos hermanos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Bien, ahora veamos por qué y cómo debemos perdonar para liberarnos del acto autodestructivo de guardar rencor. Mateo 6, versículo 14 dice, porque si perdonas a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre perdonará a ustedes las suyas. ¿Ahora ves por qué es tan importante? Pero quiero que entiendas que perdonar no significa olvidar lo que pasó o excusar el mal. Es principalmente para tu propia paz. Tampoco reprimas estos sentimientos ni los minimices. Encuentra a alguien a quien confíes y expresa tus emociones de manera saludable. A veces puede que necesites ayuda profesional, pero la oración es más bien un requisito. Y hablando de oración, hagamos una para ayudarte en tu camino hacia el perdón. Padre Santo, que estás en los cielos, te damos gracias por este hermoso y nuevo día de vida. Concédeme la fuerza para liberar esta carga de resentimiento
que pesa sobre mi corazón. Como el padre que recibió a su hijo pródigo con los brazos abiertos, ayúdame a abrazar el poder del perdón. Dame sabiduría para entender que aferrarme a este rencor me lastima más a mí que a quien me hizo daño. Ayúdame a ver que mi propia paz es más valiosa que el derecho a permanecer enojado. Llena mi corazón con tu gracia, reemplazando la amargura con compasión, la ira con comprensión y el dolor con sanación. Ayúdame a recordar que el perdón no se trata de olvidar, sino de elegir la paz sobre el dolor. Guíame para liberar estas cadenas de resentimiento que me atan, para que pueda caminar libremente en tu luz. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Nos vemos el próximo año. Una tarde con Dios es una producción por Freddy Romero. La voz de hoy fue Jeffrey Romero. Música original por Freddy Romero. Visita nuestro canal de YouTube Verdad Superior o visita nuestro sitio verdadsuperior.com para más información sobre el mundo espiritual. El proverbio de hoy. Guardar rencor es como agarrar un carbón en brasa. El que se quema eres tú.